Muy buenas a todos. Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales en la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX. Soy Luis Román, ingeniero en sistemas, y el día de hoy vamos a trabajar con nuestro tema de instalación y configuración del servicio de base de datos MySQL en nuestro curso de gestión en servidores Linux. Bien, veamos la agenda. En la agenda vamos a trabajar con estos puntos, vamos a ver qué es la base de datos MySQL, obviamente es algo muy básico lo que vamos a tocar, vamos a ver la configuración del servicio y luego, bueno, en sí la instalación y configuración con nuestros clientes para hacer las pruebas y algunos ejemplos, ¿ok? Bien, entonces, el objetivo de nuestra sesión, el objetivo de la sesión es instalar y configurar el servicio de base de datos MySQL en nuestro servidor CentOS, ¿ok? ¿Cómo vamos a trabajar? Nuestro trabajo va a ser a través de nuestras dinámicas por Zoom, es decir, a través del chat, del cual estoy visualizando. Bien, empezamos entonces. Vamos a empezar. Vamos a hablar qué es MySQL, por ejemplo. ¿Qué es MySQL? ¿Qué es SQL? MySQL es un programa que permite crear y mantener una base de datos y está asegurado a través de su integridad, confidencialidad, seguridad. Es de un uso sencillo, es gratuito, rápido y eficiente. Y no solo tiene la instalación para Windows, sino también se puede trabajar esta base de datos, este gestor de base de datos, en máquinas Windows y Linux, en ambos. ¿Ok? Las características de MySQL, en este caso, se basa mucho a su velocidad. La arquitectura multihilos permite el acceso a multiclientes con un acceso concurrente. Tiene un caché de consultas en el cual los resultados se van quedando, los resultados más comunes. Tiene una facilidad de uso, una fiabilidad. La interfaz de línea de comandos también. ¿Qué pasa? Que en MySQL se puede trabajar a través de comandos o a través de una interfaz como es el PHP-MyAdmin, ¿ok? Se puede utilizar otras herramientas de uso gráfico tanto para Windows como para Linux con una interfaz basada en web, en un entorno gráfico, ¿ok? Las características es soporte multiusuario, que quiere decir que múltiples clientes pueden tener acceso concurrente a una o más bases de datos en una forma simultánea. Es decir, podemos tener varias bases de datos con diferentes tablas y los usuarios se pueden conectar de una forma concurrente. Tiene el sistema de privilegios de usuario para darle acceso a usuarios del tipo administrador o un tipo supervisor o un tipo específico de usuario. Y sus esquemas de autenticación están basados en el usuario y basados también en la máquina. Permite la escalabilidad. Podemos tener base de datos con contenido de millones de registros, en este caso con 50 millones de registros, y también un dato de que hay empresas como Yahoo, la NASA, Google, utilizan este sistema de base de datos. ¿Ok? La instalación. En cuanto a la instalación, es muy sencilla, prácticamente para poder para poder instalarlo dentro de nuestro Linux, de nuestros CentOS, utilizamos el comando yum, que incluso ya hemos utilizado en demás sesiones. Este comando yum lo que hace es conectarse a los repositorios o base de datos de CentOS y empieza a instalar la versión o el software, en este caso el paquete que tú deseas a través del comando que justamente está en negrita, que es el comando yum install MySQL. ¿Ok? Acá también les he puesto, por ejemplo, qué pasa si lo quiero instalar en un Ubuntu, si lo quiero instalar en un Debian, pues ahí utilizamos el apt-get install con el MySQL y en el caso de CentOS el YAML. ¿Ok? Estos paquetes funcionan de la misma manera, tanto para Red Hat, Ubuntu u otro tipo de sistema operativo. ¿Ok? Entonces, aquí voy a poner un paréntesis, voy a dar un momentito. Y aquí lo que voy a hacer para ganar el tiempo, voy a levantar mi servidor Linux. Lo voy a meter un poco más de memoria aquí. Bien. Que vaya levantando mientras vamos explicando. Ok. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Lo primero dice que vamos a trabajar con este comando yum-g install MySQL Server. En este caso, ¿qué está diciendo en esta línea? Que vamos a instalar el paquete, pero nosotros ya lo tenemos instalado. Vamos a hacer las pruebas ahorita para instalar. Si en caso no lo instale, simplemente va a decir que el paquete ya está instalado.
realmente la instalación de un paquete en un servidor Linux o CentOS es muy sencilla. Simplemente colocamos el comando, el paquete que queremos instalar y el Linux automáticamente lo está instalando. ¿Bien? Y luego que se ha hecho la instalación, tenemos que visualizar un archivo que es el archivo my.cnf. ¿Qué cosa está en este archivo? En este archivo nos va a mostrar los parámetros del MySQL iniciales, por ejemplo, el directorio donde está toda la data, toda la información, donde se queda en Barley MySQL, el socket de trabajo. El socket se refiere al proceso que se inicia. ¿Quién va a ser el usuario? El usuario es user MySQL, y en este caso les aparece un comentario. Lo que vamos a hacer es añadirle una línea para trabajar con los tipos de caracteres, que el carácter UTF-8 pues es el carácter que vamos a trabajar por el tema de nuestras sentencias SQL y nuestro entorno de trabajo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y algo adicional a esto, también tengo que indicarles que cuando se trabaja con MySQL, por defecto abre también un servicio, al igual que el Apache, el DNS y demás servicios que hemos trabajado. Y MySQL se conecta a través del puerto 3306, que es el puerto que está en escucha para los clientes o todos los usuarios concurrentes que tenemos en nuestra sesión, o en este caso dentro de nuestro servidor. ¿Bien? ¿Cómo vamos a invocar al MySQL? Primero lo que vamos a hacer es escribir el nombre del programa seguido de las opciones, ¿ya? Entonces, aquí voy a poner un paréntesis y voy a trabajar a dos pantallas, un poco para ayudarme, ¿bien? Y para hacer el seguimiento. Soy un poco pequeño, pero bueno, no tenemos de otro. Bien, entonces aquí vamos a iniciar ya nuestro proceso. Prácticamente luego de haber iniciado nuestra sesión, aquí, ok, automáticamente MySQL lo que va a hacer es iniciar con nuestro proceso de laboratorio. ¿Ya? Vamos a ver entonces. Entonces lo primero que me indica, lo primero que me indica MySQL es que yo debo tener el paquete tal vez instalado, ¿no? O de repente instalar este paquete. ¿Cómo nos digo para instalar? Es yum install MySQL. ¿Ok? ¿Qué va a pasar aquí? Que se está tratando de conectar, o de repente ya se conectó. Entonces lo que yo voy a hacer aquí simplemente es rpm-q, visualizar si yo tengo ya instalado el servicio de MySQL. Ahí está, MySQL, y tengo la versión 5.1. Por defecto comentarles que cuando nosotros instalamos, la contraseña de la base de datos viene en blanco, ¿ya? Viene en blanco. Nosotros ya con la sesión anterior que hicimos de GLPI y demás, ya le colocamos una contraseña, lo cual también vamos a resetearla si es para el caso, ¿ok? Pero, por ejemplo, acá nos dice, si nosotros queremos iniciar nuestro proceso, aquí está, ¿ok? Si queremos iniciar nuestra base de datos, pues tenemos que iniciar bajo la sentencia MySQL. Miren ustedes, si yo coloco eso, me sale primeramente que no me puedo conectar a este servicio, ya que el socket no está activo. ¿Cuál es el socket? El socket es el proceso al cual lo activamos cuando iniciamos el servidor MySQL. ¿Y cómo iniciamos el servicio MySQL? MySQL, aquí le voy a dar Start. Okay. Y con eso, a ver, acá falta la de MySQL. Ahí está. ¿Sí? Y con eso he iniciado. Y nuevamente, si yo me voy por aquí, a la parte de la diapositiva, donde indica que yo puedo ingresar así, MySQL-u root, entonces también de repente puedo colocar así. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Este comando MySQL lo que está haciendo es invocar al prompt para poder ingresar ingresar dentro de nuestra base de datos MySQL. Pero ¿qué me está diciendo ahí? Que el acceso está denegado para root. Hay que usar el parámetro, ¿sí? Usando el password no. Bien, entonces aquí yo me voy -u, el usuario, ¿bien? Y acá me sigue indicando que no. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí simplemente que cuando nosotros ya colocamos una contraseña al usuario root, tenemos que trabajar bajo la invocación de MySQL -u root -p. -u es el usuario. ¿Quién es el usuario? Root. Y espacio -p, ¿quién es? La contraseña. Pero la contraseña no lo colocamos aquí. Simplemente yo le doy un Enter y automáticamente me pide la contraseña de ese usuario. Yo le doy Enter y miren, automáticamente ya he entrado a otro entorno de trabajo.
Ya no está en nuestro entorno por defecto que antes aparecía root Sabancaya, sino ahora es su entorno de MySQL, es decir, hemos entrado a la shell de ejecución del propio MySQL, ¿ok? Aquí simplemente yo le voy a dar exit para salir y vamos a ver otro archivo adicional. ¿Cuál es ese archivo que vamos a ver? Justo es el archivo que yo les indiqué, que está aquí líneas arriba, que es el archivo inicial de configuración, el cual está ubicado en el directorio etc y de nombre my.cnf. ¿Qué está aquí? Este archivo es el archivo inicial de parámetro global del MySQL, donde indica, por ejemplo, ahí está el directorio donde están los datos, es barlib MySQL, el socket iniciado, ok, tenemos también otra línea. Y lo que vamos a hacer aquí es, al final de todo, vamos a adicionar esta línea, donde vamos a colocarle el carácter, o los caracteres de trabajo, ¿sí?, en su formato UTF. A ver, para nuestro servidor, es igual a UTF-8, ¿ok? Simplemente vamos a hacer esto. No es necesario reiniciar el servidor, nada, pero sí podemos ahí actualizar el servicio del MySQL, ¿bien? ¿Cómo reinicio este servicio? Pues como hace un momento lo inicié, en vez de utilizar start, voy a utilizar un restart, ¿sí? Y con eso vamos a iniciar nuestro servicio. Listo, hasta aquí ya está, ¿ok? Hasta aquí ya está, ya inició nuestro servicio y vamos a empezar con el trabajo, ¿bien? Dentro de nuestro laboratorio, ¿qué vamos a hacer? Pues uno, vamos a configurar el MySQL con algunas tablas, vamos a crear una base de datos, algo básico. Luego de eso vamos a invocar un pequeño script hecho con PHP, con la base de datos creadas. Y también vamos a trabajar con el PHP en un entorno gráfico, como estaba comentando en su momento. El MySQL trabaja tanto en un entorno shell, como estoy colocando ahorita, como un entorno gráfico, lo cual vamos a verlo con ambos ejemplos, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Y bien, aquí me dice, voy a maximizar esto, la voy a maximizar. Miren, aquí está en color, ahí lo vemos mejor. Al momento de invocarlo, nos aparece de la siguiente manera. Miren lo que está en color verdecito. Dice MySQL -uroot -p. Y nos aparece, nos colocamos el password y listo. Y luego podemos trabajar con otra sentencia, todo lo que está en color verde, por favor, donde yo puedo ver las bases de datos que ya tengo creadas, los usuarios que están creados o no dentro de mi base de datos, son sentencias que están trabajando dentro de mi entorno shell. Y cada una de las sentencias que yo empiece a colocar dentro de este ejemplo, pues tienen que estar terminados con un punto y coma. Si yo no coloco el punto y coma al final de una línea y le doy enter, simplemente el MySQL le va a esperar a que tú sigas escribiendo, ¿no? Sigas digitando, de repente necesitas más líneas, MySQL, hasta que tú no le coloques el punto y coma como corte de línea, simplemente no lo va a invocar, no lo va a ejecutar, va a estar a la espera, ¿ya? Y por ejemplo, acá tenemos un comando que es select user host, password, host, from del MySQL user. ¿Qué significa? Que acá le estoy indicando que me seleccione al usuario, al host y el password que tenga dentro de mi servicio MySQL. Y líneas más abajo hay otro comando que dice show database o show databases, que me va a mostrar todas las bases de datos creadas, ¿ok? Entonces aquí yo simplemente, no se ve nada por detrás de la diapositiva, está muy pequeño, pero por ejemplo yo voy a ingresar, me voy a loguear nuevamente, aquí está, listo, aquí está, ya estamos dentro del MySQL, aparece el prompt, y aquí lo que yo voy a darle es select user, host, password, ¿sí? Quiero que me seleccione los usuarios, los equipos, host son los equipos, ¿sí?, de mi base de datos, MySQL, y me seleccione los usuarios. Bien, simplemente lo doy un enter y mira, automáticamente que sale, que tenemos 3 usuarios, que es el usuario root. El usuario root está activo para los hosts, o sea, para el equipo de localhost, local domain y para el 127. ¿Y qué password tiene? Pues tiene los passwords que nos muestra ahí, pero en realidad ese no es el password está encriptado. ¿Ok? Entonces son los usuarios. A medida que nosotros vamos creando usuarios con este comando select user, podemos ir visualizando. Obviamente que no me muestre el password, pero sí lo podemos ir cambiando. Así como me puede mostrar los usuarios, también lo que puede hacer es mostrarme todas las bases de datos que tengo actualmente en MySQL.
en mi SQL. ¿Qué base de datos tengo? Tengo base de datos GLPI, MySQL, que es la que viene por defecto en instalación. Tengo un test que también, pues acá tengo una base de datos text que yo estaba creando hace mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, con esto, miren, voy a salir nuevamente. Uno de los primeros pasos para ingresar es colocar esta sentencia MySQL-u root, luego colocas la contraseña y ya puedes empezar a trabajar. A ver, acá me he equivocado. Puedes empezar a mostrar algunos comandos, por ejemplo, y te voy mostrando los últimos comandos que tú estás trabajando, ¿sí? Es bastante interesante cuando estamos iniciando por primera vez. Si nosotros estamos en un entorno que si es desarrollo, obviamente que acá deberíamos ser sentencias mucho más grandes, ¿no? Pero cuando nosotros estamos trabajando en un entorno de tecnología, de administración de equipos, servidores, nosotros necesitamos la parte básica, mínimo, saber el usuario y contraseña y algunos comandos básicos para la conexión, para mostrar la base de datos, para ejecutar ciertas aplicaciones que no están dentro de nuestra asignación. ¿Ok? Bien. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo crear una base de datos. ¿Cómo creo una base de datos? Para crear una base de datos, ¿sí? Yo puedo trabajar con el comando create database, ¿ya? Ahí está, database, por ejemplo, mi prueba. Ahí está. Enter. Automáticamente me dice, mira, ya lo ha creado. Ok, como ya lo creaste, ahora quiero que me muestres si está. Bien, ahí está. Y miren, mira mi base de datos que ya lo acaba de crear. Es mi base de datos, mi prueba. Bien. Ahora, yo quiero, por ejemplo, usar esa base de datos. Es decir, ya lo creé, pero ahora quiero usarlo. O sea, quiero estar dentro, quiero ingresar a esa base de datos porque voy a crearle de repente ahí tablas, voy a crearle, dentro de esas tablas voy a crearle campos, ¿sí? Y vamos a crear esto aquí. Bien, entonces, para usar la base de datos, simplemente utilizo use. El comando use le indica usa esa base de datos. Use my prueba. Listo. ¿Y qué dice ahora? Que la base de datos se ha cambiado. Mucho cuidado, no piensen que cuando ejecuten este comando my prueba, automáticamente el prompt de la parte izquierda donde está MySQL va a cambiar al nombre de mi prueba. No es así. ¿Ok? No es así. Entonces aquí lo que tienen que hacer... Ay, perdón, este es el comando pwd para ver dónde estamos. ¿Bien? Entonces, una vez que ya tengo la base de datos creada, ya estoy dentro de lo que paso a hacer ahora es crear tablas. ¿Ok? Dentro de una base de datos siempre hay una tabla. ¿Bien? Entonces, para crear una base de datos, por ejemplo, aquí tengo un resumen. Ya hicimos la parte del create database, mi prueba, de use mi prueba. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es crear una tabla dentro de esta base de datos. ¿Ok? Entonces, aquí voy a colocar create table. La tabla se va a llamar prueba. Bien. Aquí, por ejemplo, miren, yo le voy a dar un enter. Y automáticamente me aparece la flechita. Y es como les dije inicialmente, ¿no? Si yo no coloco el punto y coma final, el MySQL no lo va a ejecutar. Entonces acá me está esperando que yo siga digitando. Ok, dentro de esta tabla voy a crear el campo ID del tipo entero, integer. ¿Listo? Coma. Le voy a dar un enter. ¿No? Y luego también voy a crear el campo name. Este campo name va a ser del tipo char. ¿Ok? Y este campo va a ser del tipo char de una longitud de 20. Bien, ya está. Enter. ¿Listo? Y mira, y me sigue esperando, ¿no? Sigue esperando que yo le dé el punto y coma final. Yo le doy el punto y coma. Voy a darle aquí un enter. ¿Listo? A ver, ¿qué ha pasado aquí? Me sale que en la línea 3 hay un problema. A ver, vamos a ver aquí. Nuevamente vamos a hacer la ejecución. Aquí vamos a colocarle tal vez varchar.
ya. Me falta, si mal no veo, una paréntesis. ¿Sí? Si ven ustedes en mi diapositiva hay un paréntesis al final. A ver, vamos a ver aquí. Y con esto ya debe estar. Ahí está, ¿ven? Bueno, en este caso cambiarle de char a varchar no hay ningún problema porque uno es un carácter más grande, el otro es un carácter mucho más pequeño. Bien, pero ya hemos creado la tabla prueba dentro de mi base de datos, mi prueba. Ahora, si yo quisiera visualizar el contenido, o mejor dicho, los campos de esa tabla, pues podemos trabajar con el comando de script. Pero como ya tenemos creada la base de datos, tenemos creada la tabla, ahora lo que vamos a hacer es ingresar información a esta base de datos o a esta tabla. ¿Ok? ¿Y cómo hago eso? Para eso trabajo con el comando insert. ¿Ya? Insertar into. O sea, dentro de la tabla, ¿cómo se llamaba mi tabla? Dentro a ver, dentro del campo 1, o sea, o de la tabla 1, ¿sí? El valor 1, dato 1, por ejemplo. ¿Okay? Punto y coma. Perdón. Aquí es la tabla prueba. Ahí está. Aquí me falta el apóstrofe. Ahí está. Ya está. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos ingresado? Hemos ingresado dentro de la tabla prueba el valor 1 y el nombre de datos 1. Ahora yo voy a ingresar el valor 2 dentro de datos 2. Pero ¿dónde lo está ingresando en sí? Ese 1 lo está ingresando dentro del campo ID. Y el nombre de datos lo está ingresando dentro del campo name. Es como aparece aquí. Es como aparece aquí. Ahorita le vamos a dar un select from. ¿Ya? Listo. Ya está. Y ahora lo que yo voy a hacer es, quisiera visualizar el contenido de la tabla, ¿sí? El esquema de la tabla más el contenido de la tabla prueba. ¿Cómo hago eso? Trabajo con el comando select asterisco. Quiero visualizar todo el contenido de la tabla prueba. Enter. Y miren, me aparece, es algo muy parecido como está aquí. Bueno, en vez de ponerle foo y bar, yo he colocado datos 1 y datos 2, ¿ok? Pero me está apareciendo así. Entonces, ya hicimos ya tres cosas. Hemos creado una base de datos, hemos creado una tabla, hemos insertado información en esta tabla, ¿ok? Y luego al final hemos visto el contenido de esta tabla. Para aquellas personas que de repente están iniciando por primera vez el trabajar con comandos, de repente les resulta algo tedioso. Porque miren ustedes que cuando yo he trabajado, a pesar que estoy trabajando, me han salido algunos errores, ¿no? ¿Pero por qué ha salido ese error? Uno, por el nombre de la tabla. Dos, porque no he colocado los apóstrofes en la parte de datos 1. Lo he dado de frente a un enter, o de repente por ahí ustedes se olvidan algún cierre de paréntesis, se olvidan el punto y coma. Y eso es algo normal. Cada vez que cuando uno trabaja a través de líneas de comandos, siempre hay tendencia a equivocarse. Pero no se preocupen. Ahora, así como estoy haciendo de forma de comandos, también la forma del entorno web. Es decir, simplemente yo le digo, créate una base de datos, le pongo un nombre, le digo los campos y todo de forma automática, con la mayormente nosotros ya estamos acostumbrados. ¿Ok? A ver, un momentito por aquí, que esta ventanita que no me deja ver. Ya. Listo, perdón, hay una ventana aquí que no me deja. Ok, entonces, una vez que ya tengo todo esto, pues estamos prácticamente ya, es algo básico, ya estamos listos para mostrarnos, para mostrar otras cosas. Por ejemplo, quiero que me muestre las tablas. Quiero que, ahora que estoy aquí, quiero que me muestre, por ejemplo, las tablas. ¿Sí? Dice, lógicamente, esta base de datos recién está creada, de repente está vacía, obviamente, ¿no? Pero nosotros ya creamos la tabla. Acá tenemos nuestra tabla. ¿Qué tablas tenemos? Nuestra tabla prueba. Y dentro de nuestra tabla prueba, ¿qué cosa más tenemos? Pues simplemente que dentro de nuestra tabla prueba, acá está el ejemplo que sale, ¿sí?
yo también puedo decirle que me describa esta tabla, es decir, que me muestre los campos, muy aparte de colocar un select, mira, muy aparte de colocar esto. Al momento de colocar select asterisco from prueba, le estoy indicando que me muestre todo el contenido, toda la data, la información que tiene. Pero si yo coloco describe, descríbeme la tabla prueba, es muy diferente. ¿Qué le estoy indicando aquí? Miren, voy a ejecutar nuevamente el otro, ¿ya? ¿Qué le estoy indicando en el primero? Que me describa la tabla prueba. Acá me está indicando que esta tabla prueba tiene los campos, mira, tiene algunos campos más ocultos que lo crea de forma automática. Tiene el campo ID y el campo name con algunos valores, un valor null, case si va a ser llave primaria, va a ser porta por defecto, va a ser nulo, y si tiene algún campo extra, perdón. ¿Sí? Entonces, el comando describe me describe mi tabla con sus campos. ¿Cuáles son los campos? El campo ID y el campo name. Y el comando select asterisco from lo que me muestra como resultado es todo el contenido que tenga estas tablas. Bien, entonces hasta aquí, por ejemplo, ya hemos avanzado bastante. Ya sabemos crear una base de datos, sabemos crear una tabla, sabemos insertar la información en esa tabla, podemos visualizar el contenido de la tabla e incluso que nos describa, nos muestre los parámetros que tiene cada campo de nuestra tabla. Bien, entonces, como está en la parte básica, no quiero andar mucho en algo mucho más fuerte, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros queremos, nos parece un poco tedioso tal vez trabajar de esta manera, aunque a algunas personas no, porque les gusta más trabajar vía comandos, pero por ejemplo yo quiero tal vez trabajar con un entorno gráfico, es decir, trabajarlo con un entorno web. Me gustaría hacerlo así, utilizar una herramienta gráfica. Bien, si uno desea utilizar esta herramienta, pues tenemos que trabajar con una herramienta gráfica de nombre PHP-MyAdmin, ¿ok? En este caso, este programa es un conjunto de aplicaciones el cual me permite administrar varias instancias en MySQL, es decir, me permite administrar diferentes bases de datos con sus tablas, con todo su contenido. Todo lo que hemos hecho hace un momento a través de líneas de comando también lo podemos hacer con, en este caso, una forma de un entorno gráfico, pero ya no ejecutamos comandos aquí. Aquí simplemente lo que hacemos es empezar a visualizar este entorno y empezar a escoger opciones para poder crear nuestras tablas y nuestros campos, lo cual vamos a hacer en un momento, ¿ok? Por ejemplo, acá, ¿qué podemos también hacer? Podemos construir y manipular los datos en base de datos, en el entorno gráfico, me permite hacer todo esto, ¿no? Y bueno, una vez que yo ya empiece a trabajar con la parte del PHP admin, ya no es necesario que yo trabaje en línea de comando, aunque si tú quieres también lo puedes hacer, ¿bien? Te permite en ambos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es instalar este programa PHP-MyAdmin, ¿ok? ¿Cómo se instala? Al igual que inicialmente les dije, a través del comando yum podemos instalar, pasa lo mismo. Veamos la línea 2, que está aquí en verdecito. El comando yum, ejecutando el comando yum, estamos indicando que instale el servicio PHP-admin con algunas dependencias como es el PHP-MySQL y el PHP-MyCrypt, ¿ok? Y una vez que lo instala, pues automáticamente recuerden que cuando estábamos trabajando con Apache, que todo programa que se instala crea automáticamente archivos, por ejemplo, phpMyAdmin.conf o archivos con extensión .conf, el cual lo crea automáticamente porque se ha instalado. Y esto lo crea dentro del Apache, ¿para qué? Para que el usuario, cuando se quiera loguear, pues ahí va a tener todas las órdenes o va a tener en este caso todas las opciones para que pueda habilitar, denegar el acceso por usuario, por equipo o tal vez por segmento de red. Justo, si vemos aquí, una vez que se ha instalado el PHP-admin, que yo ya lo instalé aquí porque se demora un tiempo, ¿ok? Pero solo ejecutando, por favor, la línea 2, se ejecuta. ¿Cuánto tiempo se demora? Unos 3 o 4 minutos, dependiendo mucho de si su Linux está actualizado o no. Si está actualizado, pues lo hará en unos segundos. Si en caso no esté actualizado, se va a demorar un poco más. Para el hecho, simplemente yo lo ejecuto, toda esta línea que está aquí, del yum hasta el MyCrypt, lo ejecutan, lo dan un enter y el Linux se encarga de hacer todo, tú no haces nada. Bien, una vez que lo instala, tú tienes que editar el archivo. Mira en qué directorio está. Está en el directorio conf.d de nombre phpMyAdmin.com. Este es el archivo de configuración principal de este archivo phpMyAdmin. Y una vez que uno está dentro de,
tenemos que habilitar nuestro segmento de red. Este es un archivo de repente 50 o 40 líneas, depende mucho por la versión que se va a bajar. Y si ven ustedes, por defecto, siempre el PHP admin, ¿qué cosa va a hacer? Va a darle el acceso, voy a maximizar esto aquí, va a darle el acceso, ahí tenemos a allow from 127.0.1. ¿Quién es? Es la tarjeta local, es el loopback, es la tarjeta de localhost. Por defecto, PHP-MyAdmin le va a dar acceso solo al servidor. Si tú quieres que un cliente, o quieres tú que acceder al servicio del MySQL o al PHP-MyAdmin a través de tu LAN, tienes que indicarle cuál va a ser tu LAN. Por eso, si ven ustedes aquí para el ejemplo, el segmento de red que está habilitado es el segmento 10.0.0/24, ¿no sé? Que está en color verdecito, ¿sí? Está en color verdecito. Y vamos a verlo, de repente está en la línea 25, está en la línea 42, lo cual puede cambiar. Ojo, a medida que el PHP-MyAdmin va evolucionando, va sacando nuevas versiones, estas líneas van aumentando, van creciendo, ¿ok? Van creciendo, pero al final ustedes o nosotros nos ubicamos en la parte de allow from 127 y lo que hacemos es añadirle el segmento y con eso ya estamos bien, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso. Aquí me voy. A ver, un momento, por favor. Ya, voy a ponerlo en dos pantallas. Ya lo tenemos aquí. Aquí le voy a dar un exit para salir. Y simplemente lo que yo voy a hacer aquí es editar ese archivo. Miren, me voy a ubicar en el directorio etc htpasswd con .d ls. Ya tenemos todos los archivos de los programas que hemos instalado hasta la fecha. Tenemos por ahí al CGI, al Cacti, tenemos al Squid, ¿no? Y por aquí debe estar el PHP-MyAdmin. A ver, si ven ustedes, ahí está. Entonces aquí yo le voy a dar un v PHP MyAdmin, listo. Ahí está el archivo. Vamos a colocarle una numeración, set number, ¿bien? Y vamos a ver, ¿de cuántas líneas es este archivo? Este archivo, más o menos, tiene unas, ya tenemos 60, 70, 75 líneas, ¿ok? Como les indiqué, de acuerdo al módulo que ustedes se bajen, este archivo puede ser un poco más grande o puede ser más pequeño. Y lo que pasa en la diapositiva dice, busca la línea 25. A ver, ubícate por la línea 25 y busca por ahí un allow from, ahí está. Sí, ahí ya lo tenemos. Y miren ustedes, no solo es eso, ¿no? El PHP-MyAdmin lo que hace es crear varias líneas, varios alias, donde le indica quiénes van a tener acceso, quiénes no van a tener acceso, ¿ok? A nuestros módulos, ¿bien? Que requiere una dirección IP y, por ejemplo, quiénes van a acceder y quiénes no al módulo del PHP-MyAdmin, a las librerías. Pues eso es muy importante, porque te imaginas que tú le des acceso a todo el mundo, pues simplemente tus bases de datos la pueden borrar toda la información, que es algo muy importante en la empresa. Entonces, me voy a la línea 25. Y en la línea 25 simplemente, luego del 127, yo le voy a indicar mi segmento de red. ¿Cuál es mi segmento de red? El 10/24. Ese es mi segmento de red. Le he dado un espacio, 192.168.1.0/24. El 24 significa la máscara, 255, 255, 255.0. Entonces ya tengo la línea 25. Ahora me voy a la línea, dice 42. Ahí está, línea 42, igual, 198.10/24. Y con eso, ¿qué le estamos indicando? Que no solo el servidor puede ingresar, sino también en este caso, nuestros clientes que estén a través de la LAN, ¿ok? Mira, entonces, una vez que he hecho esto ya, mira aquí, para que ustedes vean el cambio. Una vez que yo hago esto, voy a guardar, voy a cerrar el archivo, ¿bien? Y automáticamente lo que yo voy a hacer es reiniciar el Apache. Y luego me voy a la configuración, o me voy en este caso a un cliente y me voy a conectar. Voy a colocar la dirección IP de mi servidor, ¿bien? De mi servidor, y voy a colocar la parte de PHP-MyAdmin y tiene que levantar este entorno como vemos aquí en la imagen. Pero vamos a hacer de cuenta de que no he cambiado esto.
Ya, no he cambiado. Si voy a salir sin guardar. Ya. Voy a reiniciar aquí el DHCP, primeramente porque mi cliente se va a conectar. Bien. Voy a reiniciar mi servicio del DNS. ¿Ya? Voy a reiniciar mi servicio del Apache. Perdón. Listo, ya estamos activos. Entonces hasta aquí mi servicio del MySQL incluso también ya está activo. Me voy a mi cliente, que es este Windows. Ya está. Aquí le voy a dar un renew para que obtenga la dirección IP de mi servidor. Recordemos que tiene que estar en el mismo segmento de red. Acá está en el segmento de red 2. Este está en el segmento de red 2 también. Pero vamos a ver aquí. Ya. Que ese tiene que estar en NAT. Recuerden que la tarjeta de red inicial, o sea, la que está en WAN, debe estar en NAT para poder trabajar. Si no, nos va a mandar un error con nuestra tarjeta interna. Vamos a ver. Ya. Me voy a mi Windows. Nuevamente. Ya está. Le ha dado la IP 29. Bien. Simplemente yo voy a abrir esto. Y lo que yo tengo que hacer, voy a aumentarle aquí la resolución, soy un poco pequeño. No, si no aumento aquí, no, es igual de pequeño se va a ver. Voy a darle a aplicar. Conservar cambios. Bien. Solo lo hago para que se vea un poco más grande. Bien, nada más. Bien, entonces aquí, supuestamente, como ya tengo instalado el PHP admin, lo que yo tengo que colocar es lo siguiente. Tengo que colocar mi dirección IP 192.168.1.10 y colocar aquí PHP myadmin. Entonces tiene que salirme esa ventana. ¿Qué me está saliendo aquí? Que está el acceso al PHP admin está prohibido. Claro, está bien. Voy a abrir aquí otro bash. Espacio menos L. Aquí le voy a colocar tail-f /barlog que me muestre, ¿no? El error, tal vez, si ha salido en el message. Bien, acá, bueno, no me está indicando que es más que todo el DNS. Acá vamos a decirle http access log. ¿Ya? Aquí me aparece el acceso. Ya, pero yo quiero el error específicamente. Entonces vamos a ver el error. Ahí está. ¿Qué estoy diciéndome? Miren, este es el error. El error dice que el cliente 29 se le ha denegado el acceso a la configuración del servidor en phpMyAdmin. No existe el archivo PHP por ese lado, pero bueno, el problema está aquí, en realidad está aquí, ¿no? En este archivo de configuración. ¿Por qué? Porque no está habilitado nuestro segmento de red. Sí, por eso es que no lo he guardado. Entonces tenemos que habilitarlo. S, B, ya está. Línea 25. 192.168.10. 24. Línea 42. 192.168.10/24. ¿Listo? Voy a guardar, voy a cerrar, voy a reiniciar el Apache para actualizar este archivo de configuración. Listo, inició. Ahora sí, me voy a Windows 7 y aquí le voy a dar a actualizar. Y miren, ya está, ya me permitió. No he instalado nada, no he hecho nada, simplemente tengo el entorno. Tú aquí
dentro de este entorno PHP Admin, lo que tú puedes hacer es escoger el idioma y cómo vas a iniciar sesión. Yo, bueno, en este caso voy a iniciar sesión con el usuario root, es el usuario del MySQL. Le voy a dar continuar y vamos a visualizar la base de datos que hace un momento hemos creado, ¿ok? Miren, por ejemplo, en la parte izquierda están todas las bases de datos creadas, ¿bien? Acá está mi base de datos prueba, miren. Yo hago clic en prueba, se va a demorar un poquito, obviamente, porque es el proceso que se está conectando a Linux, ¿ok? Mientras poca memoria, más memoria tenga su servidor, esto va a ser un poco más lento o más rápido, ¿no? Y acá tenemos, ¿qué cosa? Tenemos una tabla que dice nueva y una tabla prueba. A ver. Entonces, ahí está nuestra tabla prueba. Miren, nuestra tabla prueba. Ahí están nuestros campos. En este caso, la estructura. ¿Bien? Y acá abajo nos muestra los datos. ¿Recuerdan esto? Dato 1 y datos 2 es lo que habíamos creado, ¿no? Y aquí incluso puedo ver la estructura. Es decir, todo lo que he hecho yo. Ahí está, miren. Tengo el ID de tipo entero y tengo al parámetro name o al campo name del tipo varchar de 20. ¿Bien? Y acá tengo el índice, el cotejamiento, tengo otras estructuras e incluso aquí mismo, incluso aquí, mira, puedo cambiar o puedo eliminar si yo deseo alguno de esos campos que yo he trabajado. Es más, tal vez por ahí yo quiero de frente, quiero ejecutar una sentencia SQL dentro de esto. Ahí está, mira. Select el asterisco from prueba. Yo quiero ejecutar todo esto, a ver qué cosa va a pasar ahí. Y me está mostrando todos estos datos. Bien, miren, todo lo que hemos hecho aquí se puede hacer de una forma muy rápida. ¿Ok? Todo lo que hemos hecho. Entonces aquí, por ejemplo, ahí está la ventana también de configuración. Y vamos a hacer un ejemplo sencillo de conexión de base de datos con un script SQL, con un script, perdón, hecho en PHP. Ya, el script ya creo que lo tienen publicado dentro de ahorita el Facebook. Y lo que vamos a hacer es crear este archivo, crear con una conexión, ¿ya? Vamos a hacer ¿qué cosa? Vamos a crear esta tabla, esta base de datos a través de líneas de comando, ¿sí? Vamos a crearlo a través de una línea de comando y la base de datos se va a llamar contacto. Vamos a tener los campos ID, name, email, subject, ¿ok? Este ejemplo también ya está en el otro lado con estos campos. Simplemente lo que yo voy a hacer es ingresar el phpMyAdmin, voy a copiar todo esto, lo voy a ejecutar dentro de, ¿ok? Sí, lo voy a ejecutar dentro de para crear una base de datos, perdón, una tabla del nombre contacto, ¿ya? Entonces, miren lo que vamos a hacer aquí. Simplemente, primero lo que vamos a hacer es ubicar este archivo para la creación. ¿Ok? Vamos a ver la creación. Pero antes yo debo crear una base de datos, porque aquí el script que me está dando es para la creación de una tabla. Antes yo creo una base de datos. ¿Cómo creo una base de datos? A ver, ¿cómo creo aquí una base de datos? Me voy al inicio, ¿ya? Y aquí hay una opción que dice base de datos. Hago clic ahí. Un momento. En realidad, esto no debería demorarse tanto, ¿ah? Ojo, es porque está haciendo la conexión interna nada más. Ahí está. ¿Qué base de datos vas a crear? Mi base de datos que sea el nombre de contacto. ¿Vas a revisar un tipo de cotejamiento, un tipo de conexión? No, simplemente quiero eso, que lo crees. Y miren en la parte izquierda. En la parte izquierda automáticamente me sale que ya he creado la base de datos contacto. ¿Ok? Listo. Como ya tengo la base de datos contacto, ahora tengo que crear una tabla dentro de contacto. Bien, entonces aquí vamos a crear una tabla. ¿Cómo creo una tabla? Mira, acá yo hago clic en el signo más, despliego y no sale nada, pero ya estoy dentro de. Yo quiero crear una tabla aquí. Yo puedo ponerle el nombre o puedo ejecutarlo a través de una sentencia SQL. Yo hago clic aquí en SQL y lo que me lanza es una pequeña lista donde yo voy a copiar ese código. Es decir, esto que está aquí lo tengo que copiar aquí, ¿ya? Pero como no tengo acceso ahorita, porque este es un acceso interno, tengo que copiarlo de algún lado. Entonces, yo lo tengo ya hecho. Aquí voy a poner service vsftp restart. Voy a levantar el servicio del FTP. Ese script lo tengo aquí.
está dentro de base conta. Voy a copiarlo, este archivo base conta, al directorio var ftp. Ojo que me estoy saliendo un poco porque solo estoy copiando ese archivo para copiarlo y pegarlo nada más. ¿Listo? Entonces me voy a Windows, aquí coloco, recuerdan cómo era, ftp.sabancaya, ¿no? ¿Ya? Ya. ¿Está? ¿Está el archivo txt? Sí, está el archivo txt. Yo hago clic ahí. Es lo que habíamos trabajado en la sesión anterior. Ahí está. Lo abre. Ahí tengo mi script. Listo. Yo voy a crear. Voy a ponerle aquí contacto. Mi base de datos se va a llamar contacto. Y mi tabla que se llame a ver, ¿qué le vamos a poner aquí? Como, bueno, la base de datos en sí, la tabla debería llamarse también contacto, pero bueno, vamos a llamarle nuestra tabla formulario, ¿ya? O forms, ¿ya? Aquí, listo. Mi tabla va a ser el forms, el formulario. Listo, voy a copiar todo esto. Voy a darle aquí copiar. Me voy aquí y lo pego. ¿Sí? ¿Qué más quieres hacer? Simplemente, miren, automáticamente le pone un color incluso y le hago clic en continuar. Y ya está. Mira, ya lo creó. Miren aquí en la parte izquierda. Aquí está, hago clic en Forms. Ahí está. Ya me ha mostrado. Yo puedo ver la estructura. Mira, ahí está. A crear el campo ID, el campo Name, el campo Subject y el campo Message. Ya tengo la base de datos. Entonces, tengo la base de datos, se llama contacto. ¿Ya? Y la tabla se llama Forms. Entonces, si me voy a la diapositiva me indica que ya tengo que crear primero la base de datos y la tabla. Ya tengo la base de datos y la tabla. La tabla se llama Forms. Y luego vamos a ver el archivo de conexión, que es un archivo de conexión también en PHP, donde le tengo que indicar la dirección IP, el nombre del usuario, la contraseña, ¿ya? El nombre de la base de datos al cual voy a conectar, esos cambios. Y luego tengo el archivo de PHP de conexión, de nombre conexión.php, el cual se va a conectar a nuestra base de datos y va a empezar a aplicar todo este proceso. Obviamente que esto yo no lo voy a copiar y pegar porque ya lo tengo ya. O sea, ya lo tengo. Es un poco para ganar tiempo. ¿Y dónde lo tengo? En realidad yo lo tengo en mi Linux. Voy a crear otra carpeta. Miren, recordemos que toda carpeta que tú quieras crear, lo que tú quieras publicar, lo tienes que crear en la carpeta var www.html, que es el Apache. Yo tengo aquí una carpeta que dice almacenar. Voy a sacar una copia, aquí almacenar, y le voy a poner el nombre de contacto. Ya está. Allá. Listo. Ese. Y ahí tengo contacto. Y miren aquí, ahí está contacto. Y dentro de contacto, ¿qué cosa tengo? A ver, voy a ingresar a contacto. Y tengo mis archivos. Ese es mi archivo de conexión PHP, mi archivo de contacto y mi archivo punto de estilos. Bueno, simplemente es eso de estilos, ¿qué cosa va a hacer? Pues simplemente va a hacer que cuando yo ejecute ese archivo me va a aparecer este tipo de diseño. ¿Bien? Nada más, solo por eso. Entonces, aquí, nuevamente, ¿qué tengo que modificar? Tengo que modificar los dos archivos iniciales. Por ejemplo, bit conexión. ¿Ya? Bueno, vamos a trabajar con el otro comando, no con el bin, porque le pone un color y no se visualiza muy bien. Solo con el comando bin. Entonces, aquí está. Primero, dice, tienes que apuntar a la dirección IP. Ya está. Tienes que colocar el usuario es root. ¿Cuál es la contraseña? Ahí está la contraseña del 1 al 6. ¿Y cuál va a ser el nombre de la base de datos? ¿Sí? El nombre de la base de datos no es text, aquí es contacto, ¿verdad? Recuerden que para editar tenemos que presionar la tecla I. Entonces aquí coloco contacto.
¿Quién es contacto? Contacto nuevamente aquí. Me voy al navegador. ¿Dónde está? En el navegador, ¿quién es contacto? Contacto es la base de datos. ¿Ok? Contacto es la base de datos. Y forms es la tabla. Bien, hasta aquí estamos bien. Voy a guardar, voy a cerrar. ¿Ya? ls y ahora voy a editar el archivo de nombre contacto.php. Donde en contacto.php le tengo que indicar el nombre de la tabla. ¿Y cuál va a ser el nombre de la tabla? El nombre de la tabla es forms. Entonces, por aquí, insertar dentro de, aquí está conta, ya no es conta, sino aquí es forms. ¿Ya? ¿Por qué? Forms. ¿Qué tiene forms? Forms es el nombre de la tabla. Y la tabla tiene name, email, subject y el message. ¿Ok? Y tenemos el tipo de conexión. Y más abajo tenemos otros parámetros que me van a ayudar a formar esto. Listo. Nada más. Guardo, cierro. ¿Ya? LL. Ahí está. Pero aquí, ¿qué falta? Aquí falta algo, miren. Vean ustedes la carpeta almacenar. La carpeta almacenar tiene como dueño único al usuario Apache. Entonces tenemos que decirle que ahora el usuario Apache más el grupo Apache va a ser el dueño de la carpeta contacto. La opción "-r" le indica que no solo es de contacto, sino también de todos los archivos que están dentro de, y tienen que ser Apache. ¿Ok? Service http de restart. Ok, y con eso ya está funcionando. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos al Windows, ¿bien? Y aquí, mira, yo voy a colocar 192.168 la IP, ahí está, la IP 10.1.10/contacto. Tiene que salir algo. A ver. Contacto. www. Contacto. Ahí está. ¿Bien? Eso es lo que ha mostrado. Obviamente está bien, porque en ningún momento yo le he dicho que va a ser el archivo de nombre index. Entonces, ¿qué vamos a ejecutar aquí? El primero va a ser el archivo contacto. Yo ejecuto este archivo contacto y lo que va a hacer es automáticamente llamar a conexión PHP y a styles por dentro, ¿ok? Yo voy a hacer clic en PHP, en contacto, y me debe aparecer el formulario. Como les digo, es posible que se demore un poquito más. Esperemos un ratito. Ahí está. Coloque su nombre. El correo. roman@. Mensaje de prueba. Poner prueba Carles, por ejemplo. ¿Listo? Genial. Ya he adicionado esto y hago clic en enviar formulario. Bien. ¿Qué cosa he hecho ahora en enviar formulario? Que toda esta información que está aquí lo está guardando en una base de datos. ¿Bien? ¿En qué base de datos? Vamos a nuestra base de datos. En nuestra base de datos contacto en mi tabla forms. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ver aquí. Vamos a ver la estructura. Y miren ustedes, acá está mi estructura y líneas más abajo debe estar lo que yo acabo de colocar. A ver. Creo que acá sigue enviando. Todavía no ha terminado. Sigue procesando. Debería ser un poco más rápido.
ver, voy a actualizar esto. Acá parece que ya terminó. Sí, ahí está. Ahí está. Miren ustedes. Voy a maximizar esto. Mejor dicho, voy a darle otro tipo de resolución para poder verlo. Se ha demorado, sí, sí, yo sé que se ha demorado, pero es por la conexión. También le he puesto, es una máquina que tiene 1 GB de RAM, ¿no? Entonces por eso también afecta demasiado el proceso. Y miren ustedes, ahí está. Tengo mi base de datos contacto, mi tabla Forms, y tengo aquí lo que yo he llenado a través de esta aplicación, ¿no? A través de mi aplicación, de esta pequeña aplicación de contacto.php, el cual lo he ingresado. Y bueno, yo presioné 2 veces, mira prueba, y lo he ingresado aquí las 2 veces. Puedo ver la estructura, la mesa de la estructura con los valores que yo he creado y puedo ver también hacer clic en la sentencia SQL, continuar y me va a mostrar también la misma data. ¿Ok? Bien, entonces con esto estaríamos terminando nuestra parte de esta sesión. Pero también recordarles que dentro de esta sesión estaba la parte, por ejemplo, de hacer la prueba con el archivo. En este caso, a ver, GPI, ¿no? Que esto también ya lo habíamos trabajado en Apache. A ver. Ahí está, ¿no? Recordemos, esto era lo mismo, Lo único que hemos hecho aquí es crear una base de datos. Aquí tenemos la base de datos, ¿ok? Y esta base de datos, y este sistema GLPI lo que hace automáticamente es crear todas sus tablas. Miren, todo lo que ha creado, bien, todas sus tablas. ¿Para qué? Para que dentro de este archivo o dentro de este sistema GLPI que se ha trabajado, pues tú empieces a trabajar tu gestión de inventarios. Este sistema te permite hacer inventarios a computadores, monitores, periféricos, impresoras y puedes llevar un seguimiento incluso de tickets de atención de trabajo. Puedes hacer un seguimiento, por ejemplo, si tú mañana cambias de tóner a una impresora y cuánto tiempo te ha durado este tóner, incluso cuántas páginas has llegado a trabajar, ¿sí? Pero todo gira en el entorno de ¿qué? En el entorno del MySQL, del creas la base de datos, creas las tablas, puedes visualizar el contenido de las tablas y con eso puedes ir modificando muchas otras cosas. Bien, entonces, para el ejemplo, ya, aquí está, hemos creado los archivos de contacto, aplicando cambios cada vez que tú haces un cambio. En este caso, si es un cambio muy fuerte, lo activas o desactivas lo que es el MySQL y por lo demás, tu servidor MySQL ya puedes ir trabajando. Yo te recomiendo que sí o sí, cada vez que trabajes con otras aplicaciones, así como en el caso GLPI, como en el caso Nagios, que va a ser nuestra próxima sesión, en el caso Cacti o otro tipo de servicio como el PHP siempre le coloques una contraseña al root. No dejes la contraseña por defecto del root en blanco, porque si no, así está en blanco, sí o sí, cualquier otra aplicación te va a decir, oye, tienes que colocar una contraseña porque yo trabajo con una contraseña y no reconozco un espacio en blanco. Y sí o sí lo tienes que colocar para que luego estés trabajando con el comando MySQL -uroot espacio -p y estés colocando y puedes estar trabajando y no tengas ningún tipo de inconveniente. Obviamente que la contraseña del 1 que coloco es solamente por ejemplo, nada más. Yo te considero ingresar otros caracteres de más de 10 o 12 dígitos con números numéricos y alfanuméricos. ¿Bien? Bien, en todo caso, con eso estamos terminando nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Como siempre, aquí tienen mis datos y cualquier cosa que deseen, de repente no les ha salido algo, de repente este ejemplo no les ha corrido o algo ha pasado, no duden en escribirme que yo les puedo ayudar. Bien, muchísimas gracias entonces y nos vemos en nuestra próxima sesión de nuestro curso de Administración a Linux. Hasta luego.